¿Qué tal, amigos? Vamos a iniciar con los temas de oftalmología. Iniciamos con uno que es relativamente complicado debido a sus tecnicismos, ya que requiere cierto conocimiento fisiológico tanto de la vía óptica como pues del ojo en sí, ¿no? Voy a tratar de hacerlo lo más sencillo posible, no meternos en tantas broncas. A final de cuentas, eso es para médicos de primer nivel. Sin embargo, pues entre más sepamos, siempre se los he dicho, ¿no? Entre más conozcas, pues obviamente menos olvidas. Y lo que vas olvidando, pues son cosas pequeñas. Bueno, vamos a iniciar con el tema, vamos a iniciar con los casos clínicos para que veamos que pues, son temas relativamente complejos, ¿no? La exploración campimétrica de un paciente de 56 años que presenta cefalea de 2 meses de evolución muestra una cuadrantanopsia bitemporal superior. El diagnóstico más probable es, en este caso, un adenoma de hipófisis. Siempre que veamos hemianopsias o en este caso, principalmente es hemianopsias heterónimas bitemporal, va a ser una lesión quiasmática, siempre. Y puede haber de dos, una tumor de hipófisis o un craneofaringioma. Sin embargo, el craneofaringioma comprime al quiasma óptico por la parte superior. Entonces, también nos va a generar una cuadrantanopsia bitemporal inferior, a diferencia del tumor de hipófisis. El tumor de hipófisis comprime al quiasma óptico por la parte inferior. Entonces, al inicio nos va a dar una cuadrantanopsia bitemporal superior, debido a que es contraria. Ahorita lo vamos a repasar, que vamos la vía óptica. Después de eso, tenemos un paciente de 50 años, diabético, que acude a urgencias por presentar pérdida súbita de la visión, ojo derecho, pérdida de campo visual superior. En la exploración neurológica se observa edema de papila del ojo derecho. ¿Cuál de los siguientes es el diagnóstico más probable? Siempre que haya pérdida de la visión unilateral, hay que sospechar una lesión, ya sea a nivel retiniano o a nivel del nervio óptico. Eso es muy importante que lo sepan. En este caso, estamos ante una neuropatía isquémica anterior. ¿Por qué? Porque es una pérdida súbita, el paciente es diabético, tiene 50 años y hay edema de papila, es decir, hay una papilitis. La principal causa de papilitis sería una neuropatía isquémica anterior. ¿Qué tipo de tumor se relaciona con más frecuencia con este defecto? Ahí vemos una hemianopsia heterónima bitemporal. Como les mencioné, es una lesión quiasmática. Hay de dos, un craniofaringioma o un tumor de hipófisis. Entonces, buscamos en las respuestas y pues es craniofaringioma, así de sencillo. Por último, paciente que trabaja con la radial, refiere desde ayer molestias en el ojo derecho, señala la opción terapéutica más recomendable. Aquí, al trabajar con la radial, se refiere que pues, trabaja con cosas mecánicas y pues tiene una lesión ahí ocular, ¿no? Entonces ahí observamos una queratitis. A pesar de que no se observa bien, no es la mejor imagen, y yo no veo test de la fluoresceína positivo, pues es lo que nos están preguntando, ¿no? El tratamiento es poner el antibiótico y enviarlo a segundo nivel. Aquí el tratamiento correcto es quitar el cuerpo extraño, aplicar pomada antibiótica y tapar el ojo. Esa es la respuesta correcta en este caso. Sin embargo, las últimas guías mencionan que el cubrir el ojo no ha demostrado verdaderamente mayor o disminución del tiempo de recuperación. Sin embargo, pues se recomienda, ¿no? Eso ya corresponde completamente a criterio del oftalmólogo. Entonces, si se dan cuenta, pues son preguntas bastante complicadas. Si no tenemos ni idea de qué onda con estos temas, pues la vamos a tener mal, es un hecho. Y no vamos a saber qué hacer si nos llega un paciente así. Entonces, ya saben, ¿no? Que te llega un paciente de ojo y si no es conjuntivitis, pues no sé qué tiene. Hay que tratar de ampliar nuestros conocimientos. Obviamente no lo vamos a saber como lo sabe el oftalmólogo, pero sí tener una idea, ¿no? Para orientar a nuestro paciente, derivarlo de manera adecuada y que pues ya ahí se le dé un tratamiento definitivo. Iniciamos con trauma ocular. ¿Cómo se define? Como una lesión ocasionada por un agente mecánico en el ojo con daño tisular de diverso grado, con compromiso de la función visual temporal o permanente. Hasta 55 millones de lesiones oculares anuales en el mundo, con lesión de retina hasta el 9% de los casos de los traumas cerrados de ojo. Se clasifica en cerrado y abierto. Tipo A es agente romo, tipo B agente cortante. A y D es romo, más bien. B y C es cortante. Clínica, disminución de la agudeza visual,
e IPEMA. Normalmente así nos va a... esta clínica, disminución de la agudeza visual e IPEMA, requiere envío urgente. También puede haber dolor, equimosis, visión borrosa, etcétera, todo relacionado con trauma. Pero lo que nosotros debemos ver en primer nivel, paciente, que hay que valorarle, agudeza visual, si está disminuida, enviarlo. Alteraciones pupilares, si están, valga la redundancia, alteradas, enviarlo. IPEMA o IFEMA, enviarlo. Diagnóstico es clínico, obviamente lo más importante es el antecedente de trauma ocular. En primer nivel solo se va a solicitar una radiografía para descartar presencia de cuerpo extraños. No es necesaria ni obligatoria, la verdad no tiene mucho sentido pedir una radiografía en ese caso. TAC en sospecha de fractura orbitaria, resonancia magnética si está contraindicada debido a que sospechemos alguna otra lesión. Y bueno, en este caso la resonancia magnética hay que recordar que está contraindicada ante presencia de cuerpo extraño porque pues, va a producir ahí una lesión mayor al arrancar el cuerpo extraño en caso de que sea metálico. Tratamiento: paracetamol, ibuprofeno, envío urgente en caso de criterios. Tenemos dos tipos de traumatismos, como mencionamos, ojo cerrado y ojo abierto. Ojo cerrado puede ser contuso o laceración lamelar. El ojo abierto puede ser rotura o laceración por penetración, perforación o cuerpo extraño. Ahora bien, tenemos el algoritmo. Paciente que acude con antecedente de trauma, con equimosis, hematomas en región periocular. Antecedente de cirugía o enfermedad oftalmológica, sí hay que enviarlo, así de sencillo. Si tiene antecedente de cirugía o enfermedad oftalmológica, no nos corresponde hacerle nada, lo enviamos. Si hay lesión por quemadura química, hay que lavar con solución de manera abundante, en segundo nivel. Si hay lesión ocular penetrante, enviar con analgesia, antibiótico y en ayuno. Pero todo paciente con antecedente quirúrgico o enfermedad oftalmológica lo tiene que valorar segundo nivel de manera inmediata. Si no tiene estos antecedentes, lo valoramos en primer nivel. ¿Qué es lo que vamos a valorar? Visión, pupilas y tipo de lesión. Alteración en la visión, es decir, disminución de la agudeza visual menor a 20/200, hay que enviarlo. Debemos recordar que la visión normal es 20/20, ¿no? Pupilas, si están alteradas, lo enviamos. Movimientos oculares limitados, enviamos. IPEMA o IFEMA, es decir, sangre en cámara anterior, lo enviamos. Deformidad pupilar, proptosis, ausencia de reflejo rojo, inyección conjuntival, entonces son criterios de envío a segundo nivel. Si todo esto está correcto, podemos diferir la valoración de oftalmo y no realizarla de manera urgente. Muy bien. Básicamente, eso es como que lo importante en primer nivel, saber cuándo pedir una valoración urgente por oftalmo, ante disminución de la agudeza visual, ante alteraciones pupilares o cualquiera de las otras lesiones que les puse aquí, limitación de los movimientos oculares, IPEMA, yo creo que son las más importantes. Aquí el famoso IPEMA, sangre en cámara anterior, es motivo urgente de valoración por oftalmo, que normalmente se va a reabsorber y pues no requiere mayor tratamiento. Sin embargo, lo tiene que ver el oftalmo. No es nuestro deber ni nuestro... Bueno, sí es nuestro deber, pero bueno, no es nuestra competencia decir qué hacer en estos casos, solamente diferirlo. Puede haber también abrasión corneal o conjuntival, es decir, un defecto en la superficie epitelial, usualmente es traumática, aunque puede ocurrir de forma espontánea, las famosas queratitis infecciosas. Clínica: dolor y ojo rojo. Ojo rojo doloroso, ya vamos a ver este algoritmo diagnóstico de ojo rojo doloroso. Es una urgencia oftalmológica, puede ser uveitis anterior, puede ser queratitis, puede ser glaucoma. Entonces hay que estar bien pendientes de esto. Entonces, la abrasión corneal, ¿cómo la vamos a ver? Con dolor, fotofobia, sensación de cuerpo extraño y ojo rojo. El diagnóstico de toda lesión corneal, hay que realizar una tinción con fluoresceína y observación con luz azul de cobalto. Se va a mostrar con claridad la solución de continuidad, se va a impregnar la fluoresceína y nos va a marcar la lesión. El tratamiento es con cloranfenicol, ungüento 4 o 5 veces al día. Y aquí pongo en interrogación parche. Las guías de práctica clínica nos mencionan que no hay que ocluir el ojo. La guía de práctica clínica más reciente, que está muy antigua, traté de buscar por ahí y no menciona, la verdad, alguna situación específica. Corresponde a segundo nivel. Yo sí lo enviaría con el ojo cerrado. Digo, pues, por una hora hay que enviarlo con su parche y su antibiótico. Lesiones menores a 10 milímetros requiere lente de contacto terapéutico, mayores a 10 milímetros hay que valorar sutura. Todo esto es segundo nivel, obviamente. Patología de segundo nivel, aquí lo puse, ¿no?
Aquí observamos una imagen con test de la fluoresceína con observación con azul de cobalto positivo, ¿no? Hay una lesión corneal gigantesca, seguramente es una queratitis, pero pues es una imagen burda de cómo se va a ver una lesión a nivel corneal, ¿no? Se va a teñir con test de la fluoresceína. Trauma ocular, datos clínicos posibles, cuerpo extraño, visión borrosa, epífora, todo lo que pueda haber, ¿no? Realizamos un test de la fluoresceína, tiñe con defecto, hay herida conjuntival, tiñe con defecto a nivel corneal, laceración corneal, o pasamos al siguiente, herida menor a 10 milímetros, no requiere sutura, mayor a 10 milímetros requiere sutura. Todo esto es completamente de segundo nivel, se da tratamiento antibiótico y pues nada más, ¿sale? Menor a 10 milímetros, les repito, su antibiótico y pues nada, va a curar solito. Mayor a 10 milímetros seguramente no va a curar, entonces hay que realizar sutura. Otra vez, patología de segundo nivel. Eso es todo respecto a trauma ocular y lesiones corneales. Es muy sencillo lo que hay que saber nosotros, cuándo diferir y por ahí tener un poquito de conocimiento respecto a que pues, una queratitis, una lesión corneal va a teñir desde la fluoresceína, menor a 10 milímetros seguramente va a curar sola con antibiótico para evitar alguna lesión ahí más extensa, una infección, una fístula. Mayor a 10 milímetros seguramente va a requerir sutura. Eso es lo que hay que saber. No hay mucho más que decir de esto. Obviamente sí hay muchísimo, pero corresponde a oftalmo. Esto es lo que nos pueden preguntar. Anisocoria. Asimetría pupilar mayor a 1 milímetro. Todo paciente con anisocoria hay que referirlo a segundo nivel, especificando si presenta miosis, midriasis y el ojo afectado. Aquí hay un cuadrito donde hay los principales tipos de anisocorias, el síndrome de Horner, ptosis, miosis, anhidrosis, síndrome de Addy, que es una pupila mediátrica unilateral, es un defecto en el reflejo fotomotor con reflejo de acomodación normal, y la pupila de Ariel-Robertson, miosis bilateral en un paciente con neurosífilis. Detección de la pupila afectada, tenemos un paciente con anisocoria. ¿Cuál es el ojo enfermo? Dependiendo. Hay que observar al paciente en un ambiente iluminado, nos vamos del lado derecho. Si la diferencia entre ambas pupilas aumenta, la pupila normal es la más grande. ¿Por qué? Porque cuando estamos en un ambiente iluminado, lo normal sería que las dos pupilas se contrayeran. La que no se contrae de manera adecuada, es decir, la que sea más grande en relación a 1 milímetro, esa es la pupila afectada en un ambiente iluminado. Por otro lado, en un ambiente oscuro, ¿qué es lo que debería de pasar? Las pupilas se deberían de dilatar. Entonces, en este sentido, la pupila más pequeña es la anormal en relación mayor a 1 milímetro. Supongamos que estamos en un ambiente iluminado, el ojo derecho está 1 milímetro más grande que el ojo izquierdo, entonces el ojo afectado sería el ojo derecho y lo encontramos en midriasis. Vamos del otro lado. Observamos a nuestro paciente en ambiente oscuro, el ojo derecho está más pequeño, en miosis, 1 milímetro mayor que o menor que el ojo izquierdo, entonces el ojo afectado es el ojo derecho y está en miosis. Repasen esto, pónganlo ahora sí que reproducí esto que acabo de decir las veces que sea necesaria para que se les quede bien esta parte. Todo paciente con anisocoria hay que realizar tres situaciones. Reflejo fotomotor, reflejo de acomodación, que es el motomotor, y prueba de pilocarpina, si las previas están alteradas. A su vez, hay que realizar reflejo consensual, que se realiza con todos estos, ¿no? Que es la acomodación del ojo contralateral. Voy a toser un poquito, espérenme tantito porque se me resecó la garganta. Listo. Bueno, tenemos este algoritmo que la verdad es que está muy, muy, muy chido. Hay que leer esta parte antes porque si no, no se va a entender, ¿bien? Entonces, paciente con anisocoria en estudio. Vamos a realizar primero, quedamos, reflejo fotomotor. Reflejo fotomotor, vamos del lado izquierdo, que es el más pequeño. Normal. Es decir, se van a encontrar en miosis. Sin embargo, hay una anisocoria en miosis, ¿bien? Es decir, va a haber una pupila que esté más grande, más chica que la otra. Más chica, en este caso, 1 milímetro, ¿no? Miosis, mastosis, o más bien miosis, tosis presente, síndrome de Horner. Miosis, tosis ausente, anisocoria
fisiológica. ¿Qué es lo que me interesa del algoritmo del lado izquierdo? Que recuerden que miosis, es decir, 1 milímetro menor que la pupila contralateral más ptosis, es igual a síndrome de Horner. Vámonos del lado derecho. Tenemos midriasis. Ok, reflejo fotomotor anormal. Es decir, una pupila se va a mantener en midriasis. Tenemos la pupila en midriasis. Realizamos reflejo de acomodación. Es decir, cuando acercamos un objeto a nuestro paciente explorado, lo normal es que la pupila se contraiga. Algo similar al reflejo fotomotor. Cuando realizamos el reflejo fotomotor, la pupila se contrae. Cuando realizamos reflejo de acomodación, es decir, acercamos un objeto, también se contrae la pupila. Bueno, reflejo fotomotor anormal, se queda en midriasis, realizamos reflejo de acomodación. Lo normal es que habría miosis normal, es decir, se contrae la pupila cuando acercamos un objeto. ¿Qué creen? Es un síndrome de disociación luz-acercamiento. ¿Bien? Pasamos del lado derecho. Reflejo de acomodación anormal. Acercamos un objeto y la pupila se mantiene en midriasis. Hay que descartar afectación ocular. Realizamos prueba de la pilocarpina. Ya realizamos reflejo fotomotor, está normal. Reflejo motomotor anormal. Pasamos a prueba de la pilocarpina. Si la prueba de la pilocarpina es positiva, es decir, se contrae con el fármaco, podemos hablar de un síndrome de ADI. Si no se contrae, hay que realizar una prueba de la pilocarpina al 1%. Si se contrae, hay una probable lesión del tercer par. ¿Por qué? Porque entonces la vía refleja aferente no está funcionando de manera adecuada. Más bien la vía refleja no está funcionando de manera adecuada. Entonces no hay contracción por la vía nerviosa, pero sí con el fármaco, entonces hay una lesión del tercer par. Pasamos del lado izquierdo, no se contrae, entonces seguramente hay uso de fármacos crónicos como atropina o fenilefrina. Muy sencillo. Reflejo fotomotor, posibles resultados. Entonces quedamos que miosis más ptosis, síndrome de Horner. Miosis aislada, anisocoria fisiológica. Midriasis más acomodación normal, disociación, luz acercamiento, una lesión en el mesencéfalo posterior. Midriasis más acomodación anormal, realizamos prueba de la pilocarpina al 0.25%, al 0.125. Si se contrae, síndrome de ADI, es decir, una desnervación postganglionar simpática idiopática. Y por último, si la midriasis, en este caso faltaría añadir, si no se contrae con la pilocarpina, realizamos test de la pilocarpina al 1%. Si con el test de la pilocarpina al 1% se contrae, lesión del tercer par. Si no se contrae, uso crónico de fármacos. Midriasis bilateral, enfermedad de tejido conectivo, síndrome paraneoplásico. Está un poquito complicado, pero les prometo que si lo repasan, se les va a ir quedando. Pasamos al último algoritmo de esto, si es el último, efectivamente. Paciente con anisocoria, historia clínica oftalmológica, complementar con valoración de reflejos pupilares, es decir, reflejo de la luz y de acomodación. Muy bien. Vámonos del lado derecho, que es miosis, que es con el que empezamos. Miosis. Si es bilateral, hay que pensar en una pupila de Argyll-Robertson. Paciente que está en miosis bilateral, hay que pensar en una neurosífilis. Miosis unilateral, ya quedamos que acompañado de ptosis, miosis y anhidrosis, pensamos en un síndrome de Horner. Pasamos a la midriasis, que es, digamos, que el más complicado. La miosis es relativamente sencilla, ¿no? Miosis, ptosis, Horner. Miosis unilateral, miosis unilateral, pupila síndrome de, perdón, se me olvidó, anisocoria fisiológica, perdón, ¿qué estoy diciendo? Anisocoria fisiológica. Y si es miosis bilateral, pupila de Argyll-Robertson. Como se dan cuenta, se van a complicar un poquito, pero repasándolo se va a ir quedando, no pasa nada. Pasamos del lado izquierdo, que es la midriasis, que es, digamos, el más complicado. Si es bilateral, quedamos en que puede ser una lesión de tejido conectivo, pero bueno, si es bilateral. Si es unilateral, quedamos que si están alterados los dos reflejos, tanto el fotomotor como el motomotor, hay que realizar prueba de la pilocarpina. Si responde la prueba de la pilocarpina al punto 125, hablamos de una pupila tónica de ADI, porque se contrae en ese caso con el fármaco, una lesión mesencefálica posterior.
Y si realizamos prueba de la pilocarpina al 1%, si se contrae con la pilocarpina, hay una parálisis del sistema nervioso del tercer par. Si no se contrae, puede ser con fármacos, una alteración por uso crónico de fármacos, ya sea atropina o fenilefrina. Eso es todo respecto a esta situación. Yo creo que lo que deben de aprenderse verdaderamente es esto. Este algoritmo es el esencial. Primero, realizar reflejo fotomotor. Ya saben, ¿no? Miocitosis Horner, miosis unilateral. Anisocoria fisiológica, midriasis. Realizamos reflejo de acomodación normal, síndrome de disociación, luz, acercamiento. Si está reflejo de acomodación anormal, realizamos prueba de la pilocarpina. Prueba de la pilocarpina se contrae, síndrome de ADI, no se contrae. Prueba de la pilocarpina al 1%, se contrae. Prueba de lesión del tercer par, no se contrae. Descartar uso crónico de fármacos. Básicamente eso es como lo más importante que hay que recordar de esto. Y pues nada, pasamos a la campimetría, que es el tema que más me interesa. Yo creo que es el tema más, pues más chido, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces, vamos a repasar esta parte. Vamos a tomar aire porque a esta hora ya deben estar ahí con un dolor de cabeza de tantas definiciones. Bueno, campimetría. Definiciones. Escotoma. ¿Qué es un escotoma? Es la disminución de la sensibilidad a la luz en cualquier punto del campo visual. Hay otras definiciones que hay que conocer. Una cuadrantanopsia es un defecto visual que afecta al cuadrante completo. Un cuadrante completo, es decir, puede ser nasal superior, nasal inferior, temporal inferior. Hemianopsia es una afectación de un hemicampo que puede ser homónima o heterónima. La hemianopsia homónima es aquella que afecta a un mismo lado, es decir, derecho o izquierdo. Por poner un ejemplo, una hemianopsia derecha quiere decir que el ojo derecho no ve el campo visual derecho y el ojo izquierdo no ve el campo visual derecho. Es decir, ambos ojos no ven del mismo lado. Y la hemianopsia heterónima es aquella que afecta un mismo campo, el nasal o el temporal. En este caso, por ejemplo, el ojo derecho no ve el campo visual derecho, es decir, el temporal. El ojo izquierdo no ve el campo visual izquierdo, es decir, el temporal. Repasen esto también. Congruente, si el defecto es superponible en ambos lados. 2. Campos visuales. En la retina nasal, que ve hacia el campo temporal, y la retina temporal, que ve hacia el campo nasal. Agarren su ojito, esta imagen donde tenemos los ojos, y póngale una raya en medio. Vamos a tener dos retinas. La retina nasal, que pues por su nombre está, digamos, nasal, es decir, hacia la parte interna, y esta retina nos va a ver el campo visual temporal, es decir, el externo. Y a su vez, la retina temporal nos va a ver el campo visual nasal, es decir, el interno. Otra vez, repasen esto para que no se les vaya, ¿bien? Entonces, definiciones. ¿Qué es heterónima? Heterónima significa que el ojo derecho no va a ver el campo temporal, es decir, el derecho, y el ojo izquierdo no va a ver el campo temporal, es decir, el izquierdo. Mismo campo, diferente lado. Homónima, ¿qué significa homónima? El ojo derecho, es lo que les mencionaba, no va a ver el campo derecho, y el ojo izquierdo no va a ver el campo derecho, es decir, el mismo lado. No mismo campo. O ojo izquierdo no va a ver campo izquierdo y el ojo derecho no va a ver el campo izquierdo. Mismo lado, diferente campo. Repásenlo, repásenlo, repásenlo. No hay otra forma más que se les quede esto de las hemianopsias. Vámonos a las lesiones específicas. Como les mencionaba, una anopsia mononuclear ipsilateral, es decir, una afectación visual unilateral completa, hay que sospechar una lesión a nivel del nervio óptico o a nivel retiniano. Es decir, a lo mejor alguna papilitis, alguna neuropatía diabética, cosas de ese tipo, alguna oclusión arterial. Todo ese tipo de situaciones hay que sospechar al inicio. Es la más sencilla. Ahora bien, una lesión, una hemianopsia heterónima bitemporal, es decir, el paciente del ojo derecho no va a ver el campo visual temporal, es decir, derecho, y del ojo izquierdo no va a ver del campo visual izquierdo, es decir, el campo temporal.
¿Cuándo se va a presentar esto? Lesiones quiasmáticas. ¿Qué pasa en el quiasma? En el quiasma se van a entrecruzar la vía óptica nasal. Nasal. La vía temporal no se cruza. La vía temporal, digamos, del ojo derecho va a ser del ojo derecho y del ojo izquierdo va a ser del ojo izquierdo, a diferencia de la nasal. La nasal sí se va a cruzar. Muy bien. Entonces, si se cruza a nivel del quiasma y ¡pum!, le ponemos un trancazo al quiasma en la parte central, ¿qué es lo que nos va a lesionar? La vía nasal de ambos ojos. Si se lesiona la vía nasal, quedamos que la vía nasal ve hacia dónde, hacia el campo temporal, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se va a afectar? La visión temporal de ambos ojos. ¿Cómo lo vamos a traducir en términos técnicos? Una hemianopsia heterónima bitemporal. ¿Qué es lo que pasaría si se produce una hemianopsia heterónima nasal? Muy raro. Lo más frecuente es que sea unilateral. ¿Por qué? Porque quedamos que la vía temporal no se cruza. Entonces, si la vía temporal no se cruza, tendría que haber una disección, por ejemplo, carótida bilateral, lo cual sería rarísimo. Sin embargo, si se produce una disección unilateral, sí puede haber una hemianopsia heterónima nasal, pero unilateral. ¿Bien? ¿Qué es lo que me interesa? Recuerden que la lesión a nivel del quiasma va a generar una hemianopsia heterónima bitemporal. ¿Por qué? Porque afecta la vía visual nasal, que ve hacia la vía temporal. ¿Qué nos puede producir una lesión a este nivel? Y es lo que más se pregunta. Un tumor de hipófisis que comprime hacia la parte inferior del quiasma y un craneofaringioma que comprime hacia la parte superior del quiasma. Entonces, si la hipófisis comprime por la parte inferior, nos puede generar una cuadrantanopsia bitemporal superior, es decir, contraria. Y si el craneofaringioma comprime de la parte superior, nos puede generar una cuadrantanopsia bitemporal inferior. Repasar esta parte, no hay de otra. Ahora bien, hay una lesión a nivel de las cintillas ópticas. Si hay una lesión a nivel de las cintillas ópticas, ¿qué quiere decir? Que ya se entrecruzaron las fibras. Si ya se entrecruzaron las fibras, en este caso, la lesión va a llevar afectación tanto de la vía nasal como de la vía temporal, pero la vía nasal va a ser la del otro lado, ¿sale? Porque ya se cruzaron en el quiasma óptico. Entonces, en este caso, ¿qué nos va a producir? Nos va a producir una hemianopsia homónima, es decir, del mismo lado, ya sea derecha o izquierda, dependiendo de la cintilla óptica que se afecte, la derecha o la izquierda. Las cuadrantanopsias normalmente las vamos a ver. Ya mencionamos las cuadrantanopsias que pueden generar en el quiasma al inicio de ya sea un craneofaringioma o de un tumor de hipófisis, pero lo más común cuando se pregunta cuadrantanopsia es que sea una lesión a nivel de las radiaciones ópticas. Las radiaciones ópticas nos pueden generar este tipo de situaciones. Una cuadrantanopsia homónima contralateral concurrente inferior va a ser una lesión de las radiaciones ópticas parietales y si es superior va a ser de las radiaciones ópticas temporales. Aquí lo importante, lo que me interesa es que recuerden que es homónima. ¿Por qué es homónima? Porque va a llevar o se va a lesionar tanto la vía temporal como la vía nasal. Entonces, si se lesiona una parte, digamos, del ojo derecho se lesiona la vía temporal derecha, porque pues del ojo derecho, ¿qué es lo que va a pasar? No va a haber la vía nasal. Entonces, el ojo derecho no va a ver el campo visual izquierdo. Y si se lesiona la vía nasal del otro lado, del ojo izquierdo, la vía nasal del ojo izquierdo, ¿qué va a haber? La vía temporal, ¿sale? Entonces, no va a haber el ojo izquierdo del ojo izquierdo. ¿Sí me explico? ¿Qué es lo que se va a afectar? El ojo derecho no va a ver el campo visual izquierdo y el ojo izquierdo no va a ver el campo visual izquierdo. Por eso es que deben de recordar que a partir del quiasma, las lesiones van a ser homónimas. Lesiones en el quiasma van a ser heterónimas. Les digo, yo creo que me veo como
como este meme, ¿no? Que está explicando un chingo de cosas y nadie entiende nada. Pero les prometo que si ven esto muchas veces se les va a quedar. Traten de leerlo también antes, principalmente la fisiología de esta parte, para que puedan entenderlo bien. Existe una alteración del campo visual, un escotoma. Si es unilateral, hay que sospechar una lesión prequiasmática, sea del nervio óptico o a nivel retiniano. Lesión en retina o nervio óptico, así de simple. Bien, lo que nos interesa verdaderamente es las lesiones bilaterales. Ahora bien, pasamos del lado izquierdo, lesión prequiasmática bilateral, rarísimo. Hay que valorar fondo de ojo y la motilidad ocular intrínseca. A lo mejor algún edema de papila, una hipertensión intracraneana súper crónica que lesione ambos nervios ópticos, ¿vale? Del lado derecho, lesión quiasmática o retroquiasmática. Esas son las verdaderas lesiones que nos interesan porque son bilaterales. Vamos a observar motilidad y fondo de ojo normal. La lesión es a partir del quiasma. Vámonos del lado izquierdo. Bueno, el lado derecho, que es la primera lesión, la heterónima, lesión del quiasma. Lado derecho otra vez. Si es binasal, lo cual sería raro, una lesión bilateral a ambos lados del quiasma, sería un aneurisma carotidio bilateral, rarísimo. Pero si hay una lesión, perdón, un aneurisma carotidio unilateral, pues sí nos puede generar una hemianopsia nasal unilateral. Bien, ¿por qué? Porque recordemos que si la lesión se produce a nivel lateral, ¿qué va a afectar? La vía temporal. La vía temporal va hacia nasal, entonces hay una hemianopsia nasal. Así de simple. Pasamos del lado izquierdo, que es la que nos llama la atención más. Una hemianopsia heterónima bitemporal. La lesión va a ser en el quiasma, pero la parte medial. ¿Qué nos puede afectar el quiasma en la parte medial? Un tumor de hipófisis por abajo del quiasma o un craneofaringioma por arriba del quiasma. Nos puede generar también, como quedamos, cuadrantanopsias. Nos puede generar cuadrantanopsias heterónimas. Si es superior, puede ser un tumor de hipófisis. Y si es inferior, puede ser un craneofaringioma. Porque la hipófisis, al comprimir por debajo, produce una cuadrantanopsia superior. Y el craneofaringioma, al comprimir por arriba, produce una cuadrantanopsia inferior. Pero aquí lo que me interesa es que recuerden que la lesión del quiasma es heterónima. ¿Por qué? Porque la lesión del quiasma en la parte central, y en la parte central del quiasma está ambas vías nasales. Y si se lesionan ambas vías nasales, lo que se va a afectar va a ser el campo visual temporal. Es decir, el ojo derecho no va a ver del lado derecho y el ojo izquierdo no va a ver del lado izquierdo. Así de simple, quédense con eso, eso es lo que me interesa. Pasamos del lado izquierdo, lesiones homónimas. Lesiones homónimas van a ser retroquiasmáticas, ¿bien? Puede ser incongruentes o congruentes. Me quedo con incongruentes, lesiones incongruentes, lesiones a nivel de la cintilla óptica. Supongamos que la lesión es a nivel de la cintilla óptica derecha. La cintilla óptica derecha va a llevar ¿qué? La vía temporal derecha y la vía nasal izquierda. Entonces, el ojo derecho se va a afectar la vía temporal, no va a haber la parte nasal. Es decir, la parte, el campo visual izquierdo, de ojo derecho. Ojo izquierdo, ¿qué es lo que va a pasar? Lleva la vía nasal izquierda. Si en este caso lleva la vía nasal izquierda, del ojo izquierdo, la vía nasal no va a ver hacia la parte temporal. Es decir, el ojo izquierdo no va a ver de el campo visual izquierdo. Y si el ojo derecho tampoco ve del lado izquierdo, pues es una hemianopsia heterónima. Ojo derecho no ve izquierdo, ojo izquierdo no ve izquierdo. Eso es lo que me interesa que se queden. Lesiones congruentes. Cuadrantanopsias es lo que nos va a generar. También nos puede generar hemianopsias a nivel cortical. Esto si son congruentes. A nivel de la cisura calcarina, donde se encuentra la vía corteza óptica. Bien, pero lo más frecuente es que sean cuadrantanopsias. Cuadrantanopsias, quedamos que lesión de las radiaciones ópticas parietales nos va a generar una cuadrantanopsia inferior, porque es hacia donde va, y temporales si es superior. Esta parte sí es de memoria, pero recordar esta parte. Lo que más me interesa es que sepan. Escuchen, lesión heterónima, a huevos, una lesión en el quiasma. Lesión homónima es retroquiasmática. Y ¿qué es lo que me interesa? Que sepan si el paciente dice del ojo derecho no veo de lado, de este lado no veo del ojo izquierdo no veo del otro lado. Recordar, ok, a ver, ¿qué es una
lesión heterónima, quiasmática. Una lesión heterónima significa que no ve del mismo campo. Y lo más frecuente es que sea que no vea del campo bitemporal por afectación nasal a nivel de quiasma. Ese ejercicio es el que deben de tener en su cabeza. Y una lesión homónima. Una lesión homónima no ve del mismo lado. El ojo derecho no ve del lado derecho y el ojo izquierdo no ve del lado izquierdo. Es una lesión retroquiasmática. Eso es lo que me interesa que sepan. Y ya lo demás, pues hay que repasarlo un montón para que no se les olvide. Pasamos a la parte de edema de papila. Me voy a detener aquí porque sigue de ahí retinopatía del prematuro, lesiones. Está muy técnico esa parte. Pero bueno, de esta parte que me interesa que sepan, que el edema de papila se puede generar en dos situaciones, el papiledema y la papilitis. El papiledema es lo más frecuente, una hipertensión intracraneal, va a haber todos los síntomas de hipertensión intracraneal, es decir, papiledema, náuseas, vómito en proyectil, cefalea, pero la agudeza visual va a ser normal a menos que sea una hipertensión intracraneal crónica. Y en este caso, la que nos interesa son las papilitis. Las papilitis se va a generar por una neuritis óptica anterior, generalmente isquemias anteriores, aunque pueden ser no isquémicas también, y se va a caracterizar por una disminución de la agudeza visual. ¿Qué es lo que me interesa en forma de caso clínico? Les van a decir que hay edema de papila, y si se los pone en conjunto con datos de hipertensión intracraneal, es decir, náuseas, vómito en proyectil y agudeza visual normal, es una hipertensión intracraneal secundaria a un tumor, secundaria a cualquier situación que genere un aumento de la presión intracraneal, traumatismo, etc. Y si les ponen que hay disminución de la agudeza visual, deben sospechar papilitis, neuritis óptica anterior. Eso es lo que me interesa que recuerden de esta parte. Y bueno, no queda más que repasar el tema, verlo muchísimas veces hasta que se les quede. Es un tema bien importante. Les repito, cuando escuchamos oftalmo, lo único que sabemos pues que hay conjuntivitis, ¿no? Que hay clorfenicol y hasta para eso pues nos falla, porque hay muchas conjuntivitis alérgica, traumática, el tratamiento no es lo mismo, podemos utilizar hipromelosa, podemos utilizar cromoglicato de sodio, ya veremos esos temas, pero sé que suena muy complicado, hay que repasarlo, no hay de otras, camaradas. Les puede dar un par de preguntas correctas, es importante, más que importante, a mí se me hace muy chido, se los van a preguntar, la verdad, lo dudo y a lo mejor y les preguntan una o dos de estas, pero puede ser la diferencia entre pasar y no pasar. Ánimo, camaradas, cualquier duda, ahí andamos.